Su familia la consideraba inútil, incapaz de dar vida. Sin embargo, un hombre de la montaña la embarazó en pocos días y la amó con intensidad. La familia de Isabela no veía a una hija, sino un problema que deseaban eliminar. Corría el rumor de que su vientre estaba muerto, que no podría engendrar jamás. Por eso la vendieron por unas pocas monedas y promesas vacías a un hombre que vivía aislado, como un fantasma, en lo alto de la montaña. Él no buscaba esposa, solo quería llenar el silencio de su cabaña. Pero entre la soledad y el aire puro de la montaña, donde las heridas podrían empezar a sanar, algo inesperado comenzó a nacer. Antes de continuar, recuerda dar like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu ciudad. Ahí encontrarás un enlace para donaciones, lo que nos ayuda a seguir compartiendo historias y apoyando a mi familia. Que tu vida se llene de bendiciones si presionaste el botón de suscribirse. Ahora sí, comencemos. Isabela sentía el peso de las miradas sobre su nuca como piedras pequeñas y punzantes. En Alborada, las palabras tenían más fuerza que la verdad, y la que se había pegado a su piel era estéril. Las mujeres del mercado se lo susurraban mientras elegían ajos y cebollas, los hombres lo decían con lástima y desprecio cuando ella pasaba frente a la cantina. Y lo peor, su propia madre se lo gritaba con silencio cargado de decepción. A sus 22 años, Isabela era la vergüenza de la familia Ramos. Su hermana mayor, Catalina, ya tenía 2 hijos robustos, fruto de su matrimonio con el hijo del panadero, y era motivo de orgullo. Isabela, en cambio, había quedado viuda tras 3 años de matrimonio con un joven granjero que murió de fiebre antes de cumplir un año juntos. Su vientre permanecía tan vacío como la tierra reseca en temporada de sequía. Ser viuda era desgracia, ser viuda sin hijos, una maldición. El médico del pueblo, viejo y tembloroso, la examinó presionado por su madre y dictaminó con voz grave: algunas mujeres simplemente no están hechas para dar fruto. Esa frase se convirtió en su epitafio en vida. Su padre, Ricardo, hombre de carácter débil y hombros encorvados por las deudas, dejó de verla como hija y comenzó a considerarla una boca más que alimentar, un campo infértil que ocupaba espacio en su casa humilde. La familia estaba al borde de la ruina, la cosecha de maíz había sido arruinada por una plaga y Ramiro, el prestamista del pueblo, no les concedía más plazos. La desesperación se sentía espesa, amarga, como café sin azúcar. Una noche, durante una cena silenciosa, su padre carraspeó y lanzó la noticia como una piedra al pozo: Marco, el hombre de la montaña, ha hecho una oferta. Necesita una mujer que cuide la cabaña y le haga compañía, no exige hijos. Conociendo tu condición, su voz tembló un instante. Isabela sintió que el trozo de pan en su boca se convertía en arena, la estaban vendiendo como si fuera ganado. Su madre, Elodia, no parpadeó. Es viudo, perdió a su esposa y a su hijo en el parto. No quiere repetir eso. Es un buen arreglo, Ricardo, nos perdonará la deuda y nos dará 2 cabras lecheras. Su voz era fría, práctica, como si discutieran el precio de un saco de grano. Catalina, su hermana, sonrió con malicia: por fin servirás para algo, hermanita. A un ermitaño salvaje no le importará que estés seca por dentro. Las lágrimas ardiendo en sus ojos, Isabela se negó a derramarlas. Me están vendiendo, susurró, con voz distante, como si hablara a otra persona. ¿Y qué esperabas?, espetó su madre. Te hemos cuidado, alimentado. Ya no eres una niña, no nos darás nietos. Al menos así nos quitas una carga de encima. Esa palabra la golpeó con fuerza: carga. Así la veían, no como Isabela, su hija, sino como un objeto defectuoso, intercambiable por perdón y unas cabras. A la mañana siguiente, no hubo despedidas, solo un pequeño atado con 2 vestidos viejos y un peine de madera. Marco, el hombre de la montaña, llegó puntual. Más alto de lo que ella imaginaba, con hombros anchos y manos callosas, cabello oscuro y barba espesa. Sus ojos grises recordaban un cielo antes de la tormenta, tristes, profundos, pero vacíos. No sonrió, solo asintió hacia su padre. Una mirada que no juzgaba, pero tampoco consolaba. El camino hacia la montaña fue silencioso. Marco caminaba adelante con paso firme,
mientras Isabela tropezaba con piedras y raíces en el sendero cada vez más empinado. El aire olía a pino y tierra húmeda. Por primera vez en años, Isabela respiró hondo y sintió que el nudo en su pecho se aflojaba. Atrás quedaba el pueblo, un borrón de tejados marrones, los susurros y la etiqueta de estéril que la había definido tanto tiempo. La cabaña de Marco estaba en un claro, rodeada de árboles gigantescos que parecían tocar el cielo. Construida con troncos oscuros, tenía una pequeña chimenea de piedra de la que no salía humo. Un lugar aislado, solitario, pero extraño y pacífico. «Esta es tu casa ahora», dijo Marco, voz grave y rasposa. Abrió la puerta y la dejó pasar primero. El interior era austero, una mesa de madera, 2 sillas, una chimenea ennegrecida y ollas colgadas en la cocina. Una puerta conducía al dormitorio. Todo olía a madera, humo frío y soledad antigua. «Esa es tu habitación», señaló Marco. «Yo duermo ahí. No te molestaré. Hay comida en la despensa. Las reglas son simples. Ayuda con las tareas. No te alejes sin avisar y no esperes conversaciones que no quiero tener». Colocó una bolsa de cuero sobre la mesa y por primera vez miró a Isabela directamente. La veía de verdad. «Yo sé por qué estás aquí y tú sabes por qué te acepté. Esto no es otra cosa. Necesitaba a alguien que aliviara el silencio, y tu familia necesitaba deshacerse de ti. Somos 2 extraños compartiendo un techo. Eso es todo». Se dio la vuelta, cerró la puerta y dejó a Isabela sola en medio de la sala. Sus palabras resonaban, duras pero liberadoras. Aquí no era la estéril, era simplemente una mujer, una extraña. Por alguna razón, eso le dio alivio. La primera noche fue la más larga de su vida. Se acostó en el catre, envuelta en la pesada piel de oso, y escuchó los sonidos de la montaña, el ulular de un búho, el susurro del viento entre los árboles, el crujido ocasional de la madera de la cabaña. Ningún sonido provenía del cuarto de Marco. Parecía que un fantasma habitara detrás de esa puerta. Al amanecer, cuando una luz pálida se filtró por la única ventana, se levantó. Marco ya estaba despierto, sentado a la mesa, afilando un cuchillo largo y curvo con una piedra. «No», dijo «buenos días», solo señaló hacia la chimenea, donde un cazo con agua empezaba a humear. Isabela entendió, preparó café, cortó pan y queso, y los colocó sobre la mesa. Comieron en silencio, pero no era un silencio cargado de reproches como en su casa, sino neutro, pesado pero no hostil, el silencio de la montaña, el silencio de 2 almas que habían dejado de esperar. Así pasó el primer día. Isabela limpió la cabaña, ordenó la despensa y se ocupó del pequeño huerto detrás de la casa, quitando malas hierbas. Marco desapareció durante horas, seguramente cazando o revisando trampas, y volvió al atardecer con 2 conejos colgando de su cinturón. Con gestos y pocas palabras, le enseñó a despellejarlos y prepararlos para la cena. Sus manos grandes se movían con destreza sorprendente. Una vez, sus dedos rozaron los de ella al pasarle el cuchillo, y una corriente inesperada la recorrió. Él apartó la mano rápidamente, como quemado, y una sombra cruzó su rostro. Esa noche comenzó algo a cambiar. Mientras preparaban el guiso, Isabela vio una pequeña caja de madera tallada en una repisa cubierta de polvo. La curiosidad la venció, subió a una silla para alcanzarla. «No toques eso», tronó la voz de Marco detrás de ella, haciéndola tambalear. Estaba a punto de caer cuando 2 brazos fuertes la rodearon, sujetándola contra un pecho firme y musculoso. Isabela quedó sin aliento. Podía sentir el calor de su cuerpo, el latido de su corazón contra su espalda. Su barba rozó su mejilla, áspera pero extrañamente reconfortante. El olor a pino, cuero y hombre la envolvió. Por un instante, se olvidó de dónde estaba y quién era. «Te dije que no lo tocaras», repitió él, pero su voz ahora era más suave, un susurro ronco en su oído. Sus manos no la soltaban, al contrario, parecían aferrarse más a su cintura. Isabela giró lentamente para mirarlo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, vio el tormento en sus ojos grises, un dolor tan profundo que le encogió el corazón. «Lo siento», susurró. «Yo solo», él la interrumpió, mirada fija en la suya. «Eran de mi esposa, de Elena».
La soltó de golpe, dando un paso atrás como si la cercanía le doliera. Se pasó la mano por el cabello desordenado. A ella le gustaban estas cosas, pequeñas cajas, flores secas. No son tonterías, dijo suavemente. Son recuerdos. Él la miró sorprendido por su osadía, pero no se enfadó. Asintió lentamente y se sentó apoyando la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que lo conocía, parecía vulnerable, aplastado por el peso de su pasado. Isabela se acercó y, sin pensarlo, le puso una mano en el hombro. Él se tensó al principio, pero no se apartó. Esa noche habló más que todo el día anterior. Contó de Elena, de cómo su risa llenaba la cabaña, de sus planes de tener 3 hijos y llenar el claro de vida. Habló del parto, de cómo una complicación se los llevó a ella y al bebé, un niño llamado Mateo. Su voz estaba rota, despojada de la coraza de rudeza, y Isabela escuchaba, no como la mujer que le habían vendido, sino como alguien que entendía el dolor de un vacío imposible de llenar. Esa noche, el muro invisible entre ellos se resquebrajó. Al día siguiente, algo había cambiado. Marco seguía siendo de pocas palabras, pero sus silencios ya no eran hostiles, había conciencia del otro en el aire. Mientras recogían leña, él la observaba, como el viento jugaba con su cabello, como se sonrojaban sus mejillas por el esfuerzo. Isabela admiraba la fuerza de sus brazos, la claridad de sus ojos grises cuando miraba las montañas. La chispa del día anterior se convirtió en fuego lento, una tensión palpable en el aire fresco de la montaña. Era el tercer día. Una lluvia suave tamborileaba en el techo, creando una atmósfera íntima y aislada. Sentados frente al fuego, con el guiso burbujeando, el calor iluminando sus rostros, ninguno hablaba, pero sus miradas se sostenían más de lo necesario. Isabela, dijo él finalmente, y su voz grave le provocó un escalofrío. Ella lo miró, corazón latiendo con fuerza. Él se acercó, arrodillándose frente a su silla, tomó sus manos ásperas pero gentiles. No soy un buen hombre para ti, confesó con voz ronca. Estoy roto. Mi corazón está lleno de fantasmas. Yo también estoy rota, Marco, respondió ella, susurrando. Todos en el pueblo creen que no sirvo para nada, que soy tierra baldía. Él levantó una mano, acarició su mejilla callosa. No veo tierra baldía, dijo, profundo, sensual. Veo a una mujer hermosa, fuerte, con ojos que esconden historias, labios que me piden un beso desde que te vi. El corazón de Isabela dio un vuelco. Nadie la había mirado así. ¿Y qué te detiene?, preguntó con voz cargada de deseo. El miedo, admitió él, miedo a sentir, a destruir lo bueno que ha entrado a esta cabaña. Isabela se inclinó, acercando sus labios a los suyos. A veces, para sanar, hay que arriesgarse, susurró. Y eso fue todo lo que él necesitó. El control que Marco había mantenido con tanta fuerza se quebró. Sus labios se encontraron con los de ella en un beso intenso, ni tierno ni delicado, sino desesperado, hambriento, cargado de años de soledad y dolor reprimido. La tomó en brazos, levantándola de la silla como si no pesara nada, y la llevó a su habitación sin dejar de besarla. La habitación era austera, dominada por una cama grande de madera maciza. La depositó sobre las mantas de piel y se inclinó sobre ella, su cuerpo grande y poderoso abrazando el suyo. Isabela no sintió miedo, por primera vez se sintió deseada, adorada. Él retiró su sencillo vestido con urgencia reverente, explorando cada curva como si descubriera un territorio sagrado. Sus labios siguieron el camino de sus manos, dejando fuego sobre su piel. Eres tan hermosa, murmuraba sobre su cuello, su aliento cálido erizándole la piel. Dime que me quieres, Isabela. Dime que quieres esto tanto como yo. Te quiero, Marco, respondió ella, voz temblorosa por emoción y deseo. Te quiero aquí. Te quiero a ti. No hubo torpeza, solo conexión profunda e instintiva, como si sus cuerpos y almas se hubieran estado esperando, dos mitades rotas encontrando finalmente su lugar. Fue entrega total, explosión de sensaciones que los dejó sin aliento, aferrados en la oscuridad, mientras la lluvia cantaba su nana sobre el tejado. Hicieron el amor una y otra vez, pasión sanadora que borraba heridas y etiquetas crueles.
Él le susurraba palabras atrevidas y tiernas, alabando su piel, su sabor, lo increíble de estar dentro de ella. Ella, liberada de toda inhibición, respondía con igual intensidad, descubriendo un lado sensual y vibrante que desconocía. En los brazos de ese hombre rudo, la mujer llamada estéril se sintió viva y completa. Al quedarse dormidos abrazados, con las piernas entrelazadas, Isabela apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo tranquilo de su corazón. El silencio de la cabaña ya no era soledad, era paz y promesas. En solo 3 días, su vida cambió radicalmente. Llegó a la montaña como un objeto, una carga que su familia desechó, y ahora se sentía finalmente en casa. No sabía qué les depararía el futuro, pero segura y amada en los brazos de Marco, percibió un susurro de vida en lo profundo de su ser, una esperanza improbable. Algo milagroso había ocurrido, la semilla del amor florecía, echando raíces más profundas y literales de lo que imaginaban. Marco, que solo buscaba compañía, y la mujer llamada infértil, iniciaban un viaje que transformaría sus vidas y sacudiría al pueblo que la había despreciado. La naturaleza tenía sus propias reglas, el amor, a veces, era la más fértil. Semanas se convirtieron en un mes y luego en 2. La vida en la montaña adquirió ritmo propio, una rutina pacífica y balsámica. Las mañanas empezaban con Marco a su lado, abrazándola incluso en sueños. Hacían el amor con la primera luz del día, lento y tierno, una afirmación de su lugar en el mundo del otro. Luego preparaban desayuno juntos, moviéndose en sincronía, compartiendo besos robados que sabían a café y promesas. Marco le enseñó los secretos de la montaña, reconocer huellas de animales, distinguir plantas comestibles de venenosas, leer el cielo para predecir el tiempo. Juntos trabajaban el huerto, que bajo el cuidado de Isabela se convirtió en mosaico vibrante de tomates, pimientos y calabazas. Ella descubrió fuerza interior desconocida, sus manos se hicieron fuertes, su piel se bronceó y sus pulmones se llenaron del aire más puro que jamás respiró. Pero los cambios más grandes no eran físicos, sino internos. La primera señal fue sutil, un cansancio persistente que la obligaba a descansar por la tarde. Luego, náuseas matutinas. Al principio creyó que era algo que comió, pero cuando el olor del guiso de conejo, su favorito, la hizo correr fuera de la cabaña, comenzó a formarse una sospecha increíble, casi aterradora. ¿Podría estar embarazada? Intentó ignorarlo. Toda su vida le habían dicho que su cuerpo era defectuoso. La palabra estéril estaba grabada tan profundamente en su identidad que le costaba concebir otra realidad. Marco notó su palidez y falta de apetito. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó con voz ronca, acariciándole la frente para sentir si tenía fiebre. Te veo pálida, solo es cansancio, mintió ella, forzando una sonrisa. El trabajo en el huerto es más duro de lo que parece. Pero la sospecha crecía, mezclando miedo y una esperanza tan frágil que temía romperse con solo respirarla. El día en que sus dudas se transformaron en certeza fue una tarde soleada. Había ido a lavar la ropa al arroyo cercano, y al agacharse, un mareo repentino la invadió. Tuvo que sentarse sobre una roca, respirando profundo. Puso la mano sobre su vientre, y fue entonces cuando lo sintió. No era un movimiento, no todavía. Era plenitud, una conexión profunda, una energía que no le pertenecía. Todo su ser pareció gritar la verdad que su mente aún negaba. Estaba embarazada. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza ni miedo, sino de una alegría inmensa y pura, que hacía latir su corazón desbocado. Estaba embarazada. Ella, Isabela, la estéril. Todo el mundo se había equivocado, su familia, el médico, el pueblo entero. La risa se mezcló con sus lágrimas, un sonido profundo, de liberación absoluta. Un hijo, un fruto del amor con Marco, nacido en el lugar más inesperado, lejos del juicio y desprecio. Esperó a que Marco regresara de revisar sus trampas esa noche. Preparó su cena favorita, estofado de venado con hierbas aromáticas, encendiendo una vela de cera de abeja, llenando la cabaña de luz cálida y suave. Marco entró cansado, pero con una pequeña sonrisa que siempre aparecía al verla. Se detuvo en el umbral, sorprendido por el ambiente. ¿Qué celebramos?, preguntó,
acercándose y dándole un beso profundo. Isabela tomó sus manos grandes y callosas y las llevó a su vientre. Marco frunció el ceño, confundido. Marco, comenzó ella, su voz temblando, creo que no estoy tan rota como todos pensaban. Él la miró sin comprender al principio. Luego, sus ojos grises se abrieron de par en par, y la incredulidad dibujó su rostro. Su mirada bajó de los ojos de Isabela, al vientre donde descansaban sus propias manos. Isabela susurró, voz apenas audible, ¿me estás diciendo? Marco asintió, y las lágrimas de alegría volvieron a correr por sus mejillas. Vamos a tener un bebé, Marco. Un bebé nuestro. Durante un largo momento, él no dijo nada, inmóvil, contemplando su vientre como si contemplara un milagro. El miedo la asaltó, ¿y si no lo quería? Le había dicho que no soportaría pasar por eso otra vez, que el dolor de perder a Elena y a Mateo era demasiado. Pero entonces vio una lágrima solitaria deslizarse por la mejilla de Marco, perdiéndose en su barba espesa. Él cayó de rodillas ante ella, apoyando la frente sobre su vientre, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos y desgarradores. Un bebé, repitió con voz quebrada. Elena, ella, lo intentamos durante tanto tiempo. Isabela se arrodilló con él, abrazándolo, acariciando su cabello. En ese instante, ambos comprendieron que todo lo sufrido, todo el desprecio, todo el dolor del pasado, había sido borrado por la fuerza más poderosa, su amor y la vida que ahora crecía entre ellos. La montaña, testigo de su soledad y su renacimiento, los envolvía con el murmullo de los árboles y la lluvia. En el corazón de Isabela florecía la certeza de que habían comenzado algo que cambiaría sus vidas para siempre, un hogar, un amor y una nueva vida que nadie podría arrebatarles. Comprendió que sus lágrimas no eran de tristeza, sino de una conmoción abrumadora, de la sanación de una herida que creía que nunca cerraría. Después de un rato, él levantó la cabeza, sus ojos grises brillando con una luz que nunca había visto, pura, inalterada felicidad. Esto eres tú, Isabela. Eres mi milagro, dijo, tomando su rostro entre sus manos y besándola con una ternura que la hizo derretirse. Un hijo, nuestro hijo. Esa noche no hablaron mucho más. Se acostaron, abrazados, con la mano de Marco descansando protectoramente sobre su vientre. Ella lo sentía temblar de vez en cuando, abrumado por la emoción. El hombre que se había encerrado en sí mismo por la pérdida, ahora renacía junto a la nueva vida que crecía dentro de la mujer que amaba. Sin embargo, la alegría de su milagro privado no podía permanecer aislada para siempre. Semanas después, cuando el embarazo de Isabela se hacía evidente, se quedaron sin sal y harina. Era inevitable, uno de los dos debía bajar al pueblo. Iré yo, dijo Marco con firmeza. Tú no te moverás de aquí. No quiero que nadie te moleste, que nadie te mire mal. Pero Isabela negó con la cabeza. No, Marco, no voy a esconderme. No me avergüenzo. Quiero que todos lo vean. Quiero que mi familia lo vea. Había una nueva fuerza en su voz, una confianza que el amor de Marco y la vida dentro de ella le habían dado. Marco dudó, su instinto protector luchando contra la determinación de ella. Finalmente asintió. Sabía que ella tenía razón. Esto debían enfrentarlo juntos. La mañana que bajaron al pueblo, el aire era fresco y el sol brillaba. Isabela llevaba un vestido sencillo que ya no ocultaba la suave curva de su vientre. Marco caminaba a su lado, su mano nunca abandonando la parte baja de su espalda. Su presencia era un escudo contra el mundo. La primera persona que los vio fue la esposa del herrero, quien dejó caer su canasta de verduras, boquiabierta. Luego, el murmullo se extendió por las calles empedradas. Es Isabela, la hija de los Ramos. Mira su vientre, pero si es estéril. El pueblo de Alborada se detuvo, testigo de lo imposible. Isabela mantuvo la cabeza en alto, mano sobre el vientre, ignorando susurros y miradas. Se sentía invencible con Marco a su lado. Se dirigieron a la casa de sus padres. Catalina abrió la puerta, su rostro pasando del desconcierto a incredulidad, luego a envidia venenosa al ver el vientre abultado de Isabela. ¿Qué clase de brujería es esta, Ciseo?
Ricardo y Elodia aparecieron detrás, pálidos de conmoción. Su madre habló primero, voz temblorosa y llena de ira. ¿Qué significa esto, Isabela? Has deshonrado a este hombre. ¿De quién es ese hijo? Es mío, retumbó la voz profunda y amenazadora de Marco. Dio un paso adelante, colocando a Isabela ligeramente detrás de él. Es nuestro hijo. Y he venido a decirles que no se vuelvan a acercar a mi esposa nunca más. La trataron como basura, pero la única tierra podrida aquí es la de sus corazones. Ella floreció lejos de ustedes. Elodia se contrajo en una máscara de furia y humillación. Mientes. Es imposible. El médico dijo que era estéril. Parece que su médico era un necio. O tal vez el problema nunca fue ella, dijo Isabela, voz clara y firme, mirando a los ojos de su madre. El problema era este lugar, el desprecio y la tristeza. En la montaña encontré paz, y en los brazos de este hombre, amor. Y el amor, madre, a veces sobra milagros. Sin decir palabra más, se dio la vuelta. Marco les lanzó una última mirada de advertencia antes de seguirla. Al alejarse, dejando a su familia boquiabierta, Isabela sintió que la última cadena que la ataba a su doloroso pasado se rompía. Ya no era la hija despreciada, la mujer defectuosa. Era Isabela, esposa de Marco, futura madre de su hijo. Por primera vez, libre. La noticia de su embarazo milagroso sacudiría al pueblo, despertando envidia, rencor y secretos antiguos que algunos preferirían enterrar. Pero su familia humillada no quedaría de brazos cruzados. La batalla por su felicidad y la de su hijo apenas comenzaba. El regreso a la montaña fue silencioso. La tensión del encuentro en el pueblo vibraba en el aire. Marco caminaba con ceño fruncido, su mano todavía en la espalda de Isabela, ahora un ancla en un mundo hostil. Su mandíbula parecía tallada en granito. Isabela, por su parte, sentía calma. El miedo anticipado no llegó, en su lugar, surgió una resolución fría y dura. Había visto el verdadero rostro de su familia, despojado de afecto, y en lugar de romperla, la fortaleció. Al llegar al sendero final, Marco se detuvo y tomó su rostro entre sus manos grandes. Sus ojos grises eran tormentas llenas de furia protectora. ¿Estás bien?, preguntó con rugido contenido. Si quieres que vuelva allí y les parta la cabeza a todos, solo dime. A tu padre por cobarde, a tu madre por víbora, a tu hermana por respirar. Isabela sonrió, genuina, sorprendiendo a Marco. Estoy bien, Marco. Mejor que bien. Por primera vez soy libre de ellos. Ya no les debo nada, ni siquiera mi tristeza. La furia en los ojos de Marco se suavizó, reemplazada por admiración profunda. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Me dan ganas de encerrarte aquí arriba, donde nadie pueda hacerte daño nunca más. Y a mí me dan ganas de que lo hagas, susurró ella, acercándose hasta rozar sus labios. La tensión se transformó en deseo familiar y bienvenido. Lo besó allí mismo, en medio del sendero, un beso profundo y posesivo que hablaba de protección, propiedad y deseo arrollador. Eres mía, Isabela, murmuró contra sus labios. Tú y este bebé son mi territorio, y hay de aquel que intente poner un pie en él. Las palabras que a otra mujer le podrían haber parecido controladoras, a Isabela le sonaron como la más hermosa de las promesas, la promesa de un refugio, del guerrero a su lado. Lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho. Siempre seré tuya, dijo, y lo dijo con certeza absoluta. Esa noche, en la seguridad de la cabaña, hicieron el amor con una intensidad renovada. Fue un acto de reafirmación, una forma de reclamar su espacio y su felicidad frente al feo mundo que habían dejado en el valle. Marco la adoraba con sus manos, su cuerpo y su boca, memorizando cada curva, cada gemido, susurrándole al oído lo perfecta que era, lo increíblemente fértil y llena de vida. Mírate, le dijo mientras se enredaban en las sábanas, su mano extendida sobre el suave montículo de su vientre. Me diste vida a mí antes de dársela a nuestro hijo. Estaba muerto por dentro y me resucitaste. ¿Cómo puedo pagarte por un milagro así? Solo quédate a mi lado, respondió ella. Ámame así siempre. Y él lo hizo.
Pero mientras ellos se refugiaban en su santuario de amor, en el pueblo, la semilla del odio echaba raíces venenosas. En la casa de los Ramos, la conmoción inicial se había transformado en humillación furiosa. Elodia caminaba de un lado a otro de la pequeña sala como un animal enjaulado. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a venir aquí a restregarnos su felicidad como si fuera un trofeo, mientras nosotros le dimos una esposa? Siseaba, sus manos crispadas. Catalina reía una risa amarga y cruel. No te preocupes, madre. Nadie se lo va a creer. Todo el mundo sabe que es estéril. Está claro lo que ha pasado. Esa zorra se ha revolcado con otro, probablemente con un cazador de paso. Y el salvaje de su marido es tan estúpido que se ha creído que el bastardo es suyo. Ricardo, el padre, que había estado bebiendo aguardiente en un rincón, levantó la cabeza. No deberíamos hablar así de ella. Es tu hermana. No es mi hermana, gritó Catalina, contorsionada por la envidia. Esa cosa me ha humillado. ¿Sabes lo que dicen ahora en el mercado? Ahí va la hermana de la milagrosa. Se ríen de mí. Mi marido Adán me lo ha echado en cara. Parece que la defectuosa no era tu hermana. Me está volviendo la vida un infierno. La idea de Catalina, tan vil y retorcida, prendió en la mente de Elodia. Era la única explicación que salvaba su orgullo. La única forma de recuperar el control de la narrativa. Tienes razón, dijo Elodia lentamente, una luz maliciosa brillando en sus ojos. Tiene toda la razón. Ella lo ha engañado. Ha manchado nuestro apellido con un bastardo. Hay que hacer que todo el mundo lo sepa. Hay que hacerle ver a ese hombre de la montaña la clase de serpiente que ha metido en su cama. Al día siguiente, Catalina fue al mercado, no a comprar, sino a sembrar. Hablando en susurros con sus amigas, las reinas del chisme, dejó caer la verdad sobre el embarazo de su hermana. Pobre Marco, decía, fingiendo tristeza que no sentía. Está tan solo que se ha creído la mentira, pero nosotros sabemos la verdad. Isabela siempre fue débil de carácter. Un cazador perdido, un extraño de paso. La historia era jugosa, escandalosa y, para los aldeanos aburridos, mucho más creíble que un milagro. Se extendió como un virus, infectando conversaciones en la cantina, la iglesia, el río, mientras las mujeres lavaban la ropa. El pueblo se dividió. Los más cínicos y envidiosos se aferraron a la versión de la infidelidad. Otros, que recordaban la dulzura de Isabela, dudaban. Una de ellas era Ana, la anciana herborista del pueblo. Una mujer sabia, con ojos que veían más allá de las apariencias. Siempre había tenido cariño especial por Isabela y nunca había creído del todo en la sentencia del viejo doctor Morales. Unos días después, Ana preparó una canasta con tés calmantes para las náuseas y bálsamos para las estrías y emprendió el largo camino hacia la montaña. Encontró a Isabela en el huerto, su rostro iluminado por el sol, cantando suavemente mientras quitaba las malas hierbas. Nunca la había visto tan radiante, tan llena de vida. Mi niña, dijo Ana con una sonrisa. La montaña te sienta bien. Pareces una flor que finalmente ha encontrado el sol. Isabela se levantó y la abrazó con fuerza. Ana, qué alegría verte. Pasa, por favor. Marco está dentro, arreglando unas pieles. Mientras tomaban té en la cabaña, con Marco observando en silencio, Ana le contó delicadamente los rumores del pueblo. La sonrisa de Isabela se desvaneció, y la rabia impotente volvió a anidar en su pecho. Marco, al escuchar las viles acusaciones, se levantó de un salto, manos cerradas en puños. Voy a bajar ahora mismo y le voy a arrancar la lengua a esa, gruñó. Su voz era un trueno. No, exclamó Isabela, poniéndose delante de él. No te rebajes a su nivel. La violencia no resolverá nada. Solo les daría la razón. Dirían que eres un salvaje. Nuestro honor, el de nuestro hijo, no está en sus bocas sucias, Marco. Está aquí, en esta casa, entre nosotros. Ana asintió, admirada por la madurez de la joven. Tiene razón, Marco. La mejor forma de combatir el veneno es con la verdad. Y la verdad, con el tiempo, siempre sale a la luz.
Pero debían tener cuidado. Una mentira repetida muchas veces puede volverse peligrosa. Las palabras de Ana resultaron proféticas. La humillación de Isabela no fue suficiente para Elodia. Quería a su hija de vuelta bajo su control, incluso si para ello tenía que destruirla primero. Una semana después, acompañada de Catalina, subió a la montaña. Llegaron sin avisar, encontrando a Marco e Isabela sentados afuera en un banco de madera que él había construido, disfrutando del sol de la tarde. Isabela, hija mía, comenzó Elodia, su voz empapada de una falsa dulzura que le revolvió el estómago a Isabela. He venido a rogarte que nos perdones. Estábamos conmocionados, no sabíamos lo que decíamos. Isabela se mantuvo en silencio, con la mirada fría. Marco se levantó, su cuerpo una barrera entre su esposa y aquellas dos mujeres. ¿Qué quieren aquí?, preguntó, su tono sin admitir juegos. Queremos ayudarla, intervino Catalina, su sonrisa sin llegar a los ojos. Estás embarazada, sola aquí arriba con él. Un embarazo necesita cuidados, los consejos de una madre, de una hermana que ya ha pasado por ello. No puedes quedarte en este lugar salvaje. Es peligroso para el bebé. Mi esposa está más segura aquí que en cualquier otro lugar del mundo, respondió Marco. Aquí estoy yo para protegerla. No le hace falta nada y menos el veneno que ustedes destilan. No es veneno, es preocupación, insistió Elodia, avanzando un paso. Hija, piénsalo bien. En el pueblo tendrás al doctor, a tu familia. Ven a casa al menos hasta que nazca el niño. Luego podrás decidir qué hacer. Haremos creer a todo el mundo que has perdonado a tu marido su error, que has decidido hacerte cargo del bebé de otro hombre. La gente admirará tu generosidad. Se puede arreglar. Isabela no podía creer lo que oía. La audacia, la crueldad de su plan. Ni siquiera fingían creerle. Mi marido no ha cometido ningún error, dijo Isabela, su voz cortante como el hielo. Y este bebé, puso una mano protectora sobre su vientre, es tan suyo como mío. Es el fruto de nuestro amor, un amor que ustedes nunca podrían comprender porque sus corazones están secos y podridos. Ahora, lárguense de mi casa. No son mi familia. Mi única familia es este hombre y el hijo que llevo dentro. El rostro de Elodia se transformó. La máscara de dulzura cayó para revelar la furia fría que había debajo. Te arrepentirás de esto, niña insolente, siseó. Cuando ese salvaje se canse de ti y te abandone con tu bastardo, no vengas a llorar a mi puerta. Para entonces ya estará cerrada para siempre. Se dieron la vuelta y se marcharon, dejando un rastro de malicia en el aire puro de la montaña. Isabela se derrumbó en el banco, temblando de rabia y dolor. Marco se arrodilló ante ella, abrazándola con fuerza. SHH, mi amor, ya pasó. No volverán a acercarse a ti, te lo juro. Pero la visita había dejado una herida. La mención del doctor había sembrado una semilla de inquietud en la mente de Isabela. Un par de noches después, se despertó con un dolor agudo en el vientre. Gritó aterrada. Marco se despertó al instante, el pánico reflejado en su rostro a la luz de la luna. Marco, me duele, sollozó ella, aferrándose al vientre. El dolor era intenso, punzante. Las peores pesadillas de ambos se agolparon en la oscuridad de la habitación. Perder a este bebé era impensable. Movido por la adrenalina y el miedo, Marco la cogió en brazos. Tranquila, respira. Te llevaré al pueblo. Al médico. No, jadeó Isabela. No a Morales. No confiaré en él. Dirá cualquier cosa para demostrar que él tenía razón. Por suerte, el dolor comenzó a amainar, transformándose en una molestia sorda. Probablemente solo un calambre, un estiramiento de ligamentos. Pero el susto había sido real. Les había demostrado lo vulnerables que eran, lo aislados que estaban. Ana me habló de un médico nuevo, dijo Isabela cuando recuperó el aliento, todavía acurrucada en los brazos de Marco. En el pueblo vecino, en Vista Hermosa. Dicen que es joven, que estudió en la ciudad. Dicen que es diferente. Marco la miró. Ir a un médico significaba exponerse,
someter su milagro al escrutinio frío de la ciencia. Pero ver el terror en los ojos de Isabela esa noche había sido peor que cualquier rumor. De acuerdo, dijo Marco con firmeza. Iremos a ver a ese médico. No correremos ningún riesgo, ni contigo ni con nuestro hijo. La decisión estaba tomada, pero mientras tanto la vida seguía, y Marco se volcó en hacer de la cabaña un nido para su familia. Una de sus tareas autoimpuestas fue construir una cuna. Se pasó días eligiendo la mejor madera de roble, cortándola y lijándola con una paciencia y devoción que Isabela nunca le había visto. Una tarde, mientras tallaba pequeños animales en el cabecero de la cuna, ella se sentó a su lado, cosiendo una pequeña manta con trozos de tela vieja. ¿En qué piensas?, le preguntó, viendo la concentración en su rostro. Él levantó la vista y una sonrisa suave suavizó sus rasgos duros. Pensaba en su rostro. Si se parecerá a ti con tus ojos grandes y castaños, o si heredará este ceño fruncido mío. Espero que tenga tu fuerza, dijo ella sonriendo. Y tu nobleza. Aunque si se parece a mí, tendrá más posibilidades de conseguir lo que quiera con una sonrisa. Él rió, un sonido profundo y genuino que llenaba la cabaña de calidez. Dejó el trozo de madera y se acercó a ella, atrayéndola a su regazo con cuidado de no aplastar su creciente barriga. La besó suavemente y luego apoyó su mejilla áspera en la de ella, mirando el trabajo de sus manos. ¿Sabes una cosa?, susurró en su oído, su aliento haciéndole cosquillas en el cuello. A veces te miro sentada aquí, con esa luz en los ojos y nuestro hijo creciendo dentro de ti, y siento que el corazón me va a estallar. Es demasiada felicidad para un hombre como yo, que creía que su vida había terminado. Tonterías, le contestó ella, girando la cabeza para besarle en la barbilla. Tú te mereces toda la felicidad del mundo, Marco. Y esto es solo el principio. Él le mordisqueó el lóbulo de la oreja, su voz ronca y cargada de deseo. Verte así, tan maternal y a la vez tan increíblemente sexy, me vuelve loco. Me dan ganas de llevarte a la cama y recordarte que antes que madre eres mi mujer. Isabela rió, sintiendo el calor extenderse por sus venas. No creo que me oponga a ese plan, señor de la montaña, dijo con picardía. Pero antes termina el oso. Nuestro hijo necesita un oso que lo proteja. Pero la paz de su refugio estaba a punto de ser amenazada de nuevo, y de una forma mucho más peligrosa. En el pueblo, Ricardo Ramos había tocado fondo. Las deudas lo ahogaban y la vergüenza pública lo había convertido en un hazmerreír. Y en esa desesperación cometió un error fatal. Acudió a Ramiro, el prestamista, el hombre que su esposa había mencionado al principio. Ramiro no era como Marco. Era un hombre sin escrúpulos, con ojos de comadreja que veían el mundo en términos de ganancias y pérdidas. Escuchó la historia del milagroso embarazo de Isabela, no con incredulidad, sino con un interés calculador. Así que tu hija inútil de repente es una especie de santa milagrosa, dijo Ramiro, frotándose las manos regordetas. Eso es interesante, Ricardo. Muy interesante. Las cosas milagrosas a veces valen mucho dinero. Hay gente rica en la ciudad que paga fortunas por un bebé especial, sobre todo si no pueden tener los suyos propios. Ricardo palideció. ¿Qué estás sugiriendo, Ramiro? Oh, nada, dijo el prestamista con una sonrisa grasienta. Solo digo que tu hija podría ser la solución a todos tus problemas financieros. Un bebé así, nacido en la montaña, hijo de un estéril, tiene una buena historia, y las buenas historias, amigo mío, se venden muy bien. El pensamiento era monstruoso, pero en la mente podrida de Ricardo, una semilla oscura fue plantada. Mientras tanto, el viejo doctor Morales, sintiendo su reputación amenazada por el embarazo de Isabela, decidió tomar cartas en el asunto. Publicó un anuncio en el pequeño periódico comarcal, un artículo de interés médico donde advertía a la población sobre los peligros de la histeria femenina y las falsas preñeces, citando casos de mujeres que, desesperadas por tener hijos, desarrollaban todos los síntomas de un embarazo sin que hubiera un feto real. Aunque no nombraba a Isabela directamente, todo el pueblo sabía a quién se refería. Estaba dándole una pátina de credibilidad médica a los rumores de Catalina.
El anuncio llegó a manos de Ana, la herborista, quien, indignada, subió de nuevo a la montaña para advertir a la pareja. Esto ya no es un chisme de mercado, hijos, dijo con gravedad, mostrándoles el recorte de periódico. Esto es un ataque directo. ¿Quieren declararte loca? Isabela, es la única forma que tienen de explicar lo que no pueden entender y de salvar su propio orgullo. Marco apretó el papel en su puño hasta arrugarlo. La rabia que había contenido amenazaba con desbordarse. Ya no se trataba solo de honor. Estaban atacando la cordura de Isabela. Preparaban el terreno para quitarle a su hijo, argumentando que no estaba en su sano juicio. Basta, dijo Marco, su voz peligrosamente tranquila. Se acabó el esconderse. Se acabó el ignorarlos. Mañana mismo iremos a Vista Hermosa. Iremos a ver a ese nuevo médico y conseguiremos una prueba que le cierre la boca a todos de una vez por todas. Isabela lo miró, el miedo luchando con la determinación en sus ojos. Asintió. Ya no había otra opción. No estaban luchando solo por su amor o por su honor. Estaban luchando por el futuro de su hijo. Al atardecer, se quedaron de pie fuera de la cabaña, mirando el valle que se extendía a sus pies. El pueblo de Alborada era un puñado de luces parpadeantes en la creciente oscuridad. Parecía tan pequeño, tan insignificante desde la majestuosidad de la montaña. Pero sabían que en ese pequeño puñado de luces se estaba gestando una tormenta de odio, envidia y codicia que amenazaba con subir por la ladera y destruir el paraíso que habían construido. Tengo miedo, Marco, admitió Isabela en un susurro. Él la rodeó con sus brazos, su cuerpo una fortaleza de calor y seguridad. Mientras estemos juntos, no hay nada que temer, dijo, besando la coronilla de su cabeza. Somos tú y yo contra el mundo, mi amor, y te juro por la vida de nuestro hijo que vamos a ganar. Pero mientras pronunciaba esas palabras, una sombra de duda se cernía sobre él. No temía a los chismosos ni a los médicos viejos y resentidos. Temía a la desesperación de los hombres sin nada que perder, como su suegro, y a la codicia sin límites de hombres como Ramiro. Se dio cuenta de que el peligro real no eran las palabras. El peligro real eran los monstruos que se escondían en el corazón de los hombres. Y esos monstruos, una vez desatados, eran mucho más salvajes que cualquier bestia de la montaña. El viaje a Vista Hermosa al amanecer del día siguiente fue un ejercicio de contención y apoyo mutuo. Marco había preparado el carro llenándolo de mantas para que Isabela estuviera cómoda. Insistió en caminar al lado del viejo caballo, guiándolo con mano firme por el sendero rocoso, sus ojos barriendo constantemente los alrededores, como si esperara que un monstruo surgido de los rumores del pueblo saltara sobre ellos desde detrás de un árbol. Isabela, sentada entre las mantas, observaba el perfil adusto de su marido. El amor que sentía por él era tan vasto y abrumador que a veces le costaba respirar. En un tramo llano del camino, él se acercó y caminó a su lado, tomando su mano. ¿En qué piensas?, preguntó ella, entrelazando sus dedos con los de él. Pienso en que voy a obligar a ese médico a que te trate como a una reina, dijo él con seriedad. Y si te mira mal o dice una sola palabra que te ofenda, voy a desmontar su consultorio tabla por tabla. Isabela se rió, apretando su mano. No creo que sea necesario, mi salvaje protector. Ana dijo que era un buen hombre. No hay hombre lo suficientemente bueno para ti, replicó él, deteniéndose para darle un beso rápido y feroz. Quiero que sepas algo. No necesito que un hombre con un papel me diga que este bebé es real. Yo lo sé aquí, dijo, poniendo su mano libre sobre su propio corazón. Y lo siento aquí, añadió, posando la mano suavemente sobre el vientre de ella. Solo vamos por ese papel para callar a las serpientes. Para mí, tú eres la única verdad que importa. Las palabras de Marco eran el mejor de los tónicos. El resto del camino, Isabela se sintió fuerte, invencible. Vista Hermosa era más grande y con más vida que Alborada. La consulta del doctor Gabriel Herrera no estaba en una casa vieja y oscura como la de Morales, sino en un edificio limpio y luminoso con grandes ventanales. El doctor Herrera resultó ser un hombre joven, de no más de 30 años,
con una sonrisa amable y unos ojos inteligentes que la miraron con respeto y profesionalidad, no con juicio. Escuchó su historia en silencio, asintiendo de vez en cuando, su rostro nunca mostrando sorpresa o incredulidad, solo una empática concentración. Señora, a veces el cuerpo y el alma están tan conectados que las heridas de uno pueden enfermar al otro, dijo con voz calmada cuando terminaron. El estrés crónico, la tristeza, el sentirse despreciada, todo eso puede afectar a una mujer. No es ninguna histeria, es ciencia. Y a veces todo lo que el cuerpo necesita para sanar es paz, seguridad y amor. Dirigió una mirada de complicidad a Marco, quien se había mantenido de pie en un rincón tenso como un animal listo para atacar, pero que ahora se relajaba visiblemente. Permítame que la examine. La examinación fue respetuosa y metódica. Usó un estetoscopio especial y después de un momento, una amplia sonrisa iluminó su rostro. Bueno, Marco, dijo dirigiéndose a él, escucha esto. Colocó el instrumento en los oídos de Marco y luego presionó el otro extremo sobre el vientre de Isabela. El rostro de Marco se transformó. La incredulidad, el asombro y una alegría tan pura y abrumadora lo golpearon de lleno. Las lágrimas brotaron de sus ojos grises mientras escuchaba por primera vez el latido rápido y fuerte del corazón de su hijo, un galope de vida que era la prueba irrefutable de su milagro. Se quitó el estetoscopio, incapaz de hablar, y simplemente se arrodilló junto a Isabela, besando su vientre con reverencia. Felicidades, dijo el doctor Herrera, conmovido por la escena. Tienen un bebé muy sano y muy fuerte ahí dentro. Y usted, señora Isabela, está perfectamente sana. No hay absolutamente nada de estéril en usted. Nunca lo hubo. Les dio un informe escrito, sellado y firmado, que detallaba la salud perfecta de Isabela y el avanzado estado de su embarazo. En el camino de vuelta, el silencio estaba lleno de una euforia tranquila. Marco condujo el carro con una mano, mientras que con la otra sostenía la de Isabela, negándose a soltarla. Voy a enmarcar ese latido en mi memoria para siempre, dijo, su voz todavía temblorosa de emoción. El papel del médico, su arma, estaba guardado a buen recaudo en el bolsillo de su camisa. Cuando llegaron a la cabaña al atardecer, la tensión de los días anteriores se liberó. Hicieron el amor no con desesperación, sino con una profunda y jubilosa celebración. Fue un acto de gratitud, una danza de dos almas que se habían encontrado y creado vida contra todo pronóstico. Pero su triunfo privado ya había tenido eco en el valle. La visita al médico de Vista Hermosa no pasó desapercibida y la noticia llegó a Alborada, alimentando la furia de sus enemigos. La humillación pública se cernía sobre Elodia, Catalina y el doctor Morales. Desesperados, se volvieron más peligrosos. Ricardo, ahogado por las deudas y la vergüenza, recibió otra visita de Ramiro, el prestamista. Esta vez, Ramiro no sugirió nada, lo ordenó. Tu hija y el montañés han avergonzado a gente importante, Ricardo, dijo con su sonrisa gracienta. Y han creado algo muy valioso. Ese niño, ese bebé milagro, vale una fortuna. Unos clientes míos de la ciudad, una pareja rica que no puede tener hijos, pagarán lo que sea. Será tu salvación. Pagarás tus deudas. Tendrás dinero para empezar de nuevo lejos de aquí. Y tu hija, bueno, estará libre de la carga de un niño que solo le traerá problemas. Ricardo sintió un frío glacial en sus venas. ¿Quieres que rapte a mi propio nieto? Preguntó, aterrado. Yo no quiero que hagas nada, respondió Ramiro, implacable. Si no lo haces, tú, tu otra hija y tu mujer acabarán en la calle, y tú en el fondo del río. Necesito que saques al montañés de la cabaña la noche de la próxima luna llena. Invéntate algo, una emergencia, un animal herido. Del resto nos encargaremos mis hombres y yo. Tu hija no sufrirá ningún daño, te lo prometo. Atrapado, débil y aterrorizado, Ricardo accedió. El plan estaba en marcha. Mientras la red se tejía a su alrededor, Marco e Isabela decidieron que era hora de enfrentar al pueblo por última vez. Armados con la carta del doctor Herrera, bajaron a Alborada un día de mercado, cuando la plaza estaba llena. Fueron directamente hacia el doctor Morales,
que pontificaba ante un grupo de aldeanos sobre los peligros de las imaginaciones femeninas. Doctor Morales, dijo Marco, su voz fría y dura, cortando el aire. El viejo doctor se giró, su rostro enrojeciendo al verlos. Isabela, con la cabeza alta, dio un paso al frente y desplegó la carta. Esto es un informe del doctor Gabriel Herrera de Vista Hermosa, dijo con voz clara y fuerte para que todos la oyeran. Declara que estoy perfectamente sana y que mi embarazo es completamente normal. Quizás la próxima vez, doctor, antes de declarar a una mujer infértil, debería considerar actualizar sus conocimientos o simplemente cerrar la boca. Leyó en voz alta las partes clave del informe. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Las miradas se volvieron hacia Morales, acusadoras. Elodia y Catalina, que estaban cerca, palidecieron, convirtiéndose en el centro de todas las miradas despectivas. Habían sido expuestas como mentirosas maliciosas. Fue una victoria rotunda, pero también el detonante final. La noche de luna llena llegó una semana después. Justo cuando el sol se ocultaba, un muchacho del pueblo llegó corriendo a la cabaña, sin aliento. «Marco, señor Marco», gritaba. «Es Ricardo, el padre de su esposa. Se ha caído en un barranco cerca del río Viejo. Está mal herido. Pide por usted». Marco miró a Isabela, su instinto gritándole que era una trampa. Pero Isabela, a pesar de todo, se preocupó. «Tienes que ir, Marco». Y si es verdad, su voz temblaba. La bondad de su corazón era su mayor virtud y su mayor vulnerabilidad. Marco la besó. «No me gusta esto. Cierra la puerta con el cerrojo y no le abras a nadie. Ana está en camino para pasar la noche contigo». No tardó. Se fue corriendo, su hacha en el cinturón, la preocupación luchando con la sospecha. Tan pronto como desapareció, Ana llegó, su rostro lleno de preocupación. El aire se sentía pesado, ominoso. Una hora después, justo cuando Isabela sintió el primer dolor agudo del parto, la puerta de la cabaña fue derribada a patadas. Dos hombres corpulentos con el rostro cubierto entraron. Ana, valiente, los enfrentó con un atizador de la chimenea. «Fuera de aquí, demonios». Pero la derribaron con un golpe cruel. Isabela gritó, una mezcla de dolor, miedo y la angustia del parto que se aceleraba violentamente por el terror. Vio un tercer hombre en la puerta. Era su padre. La mirada de terror y arrepentimiento en sus ojos fue lo último que vio con claridad antes de que una contracción la consumiera. El parto fue rápido y brutal, en el suelo de la cabaña, con Ana intentando ayudarla mientras los hombres esperaban con impaciencia monstruosa. Tan pronto como el bebé salió llorando con fuerza, uno de los hombres lo envolvió y se lo arrancó de los brazos. «No. ¿Y mi hijo?». El grito de Isabela fue un desgarro en el alma. Vio cómo su padre se quedaba paralizado, viendo el horror que había desatado antes de que los hombres salieran y desaparecieran en la noche. Cuando Marco regresó, tras no encontrar a nadie en el barranco, el olor a trampa se convirtió en certeza helada. Encontró la puerta destrozada. Dentro, la escena lo partió en dos. Ana estaba herida, e Isabela yacía en el suelo, pálida como la cera, sangrando y llorando en silencio, sus brazos vacíos extendidos hacia la puerta. «Se lo llevaron, Marco», susurró, su voz rota. «Se llevaron a nuestro bebé. Tu padre estaba con ellos». Una furia primigenia volcánica explotó dentro de Marco. Pero su primer instinto fue su esposa. La levantó con una ternura infinita, la limpió y la acostó en la cama, deteniendo la hemorragia con las enseñanzas de Ana. Mientras cuidaba de ella, la parte cazadora de Marco ya estaba en el bosque rastreando. Había notado algo en el suelo, cerca de donde había estado Ricardo, un pequeño trozo de tela rasgado de una camisa que él conocía bien. Dejó a Isabela al cuidado de Ana, tomó su cuchillo más grande y su hacha. «Voy a traer de vuelta a nuestro hijo», dijo, su voz la calma aterradora en el ojo del huracán. «Aunque tenga que caminar sobre los cadáveres de todos los hombres de ese pueblo». Siguió el rastro no como un hombre, sino como un depredador. La tela, unas huellas descuidadas, el olor del miedo. Sus sentidos, afinados por años de soledad en la naturaleza,
estaban amplificados por la rabia y el amor paternal. El rastro lo llevó a una vieja cabaña abandonada, el escondite de Ramiro. Llegó como un fantasma en la noche. Derribó a los dos guardias exteriores con brutal eficacia, sin matarlos, pero dejándolos incapacitados. Dentro, encontró a Ramiro intentando calmar al bebé que no paraba de llorar. A su lado, atado a una silla, estaba Ricardo, golpeado y sangrando. Ricardo había intentado resistirse, pero Ramiro lo había golpeado. Al ver a Marco en la puerta, con la sangre de sus hombres en el cuchillo, Ramiro palideció. Intentó usar al bebé como escudo. Un paso más y lo mato. Ese es mi hijo, su voz baja, casi un gruñido. Fue un borrón de violencia controlada. Desarmó a Ramiro, rompiéndole la muñeca y noqueándolo con un solo puñetazo devastador. Entonces, con manos temblorosas, tomó a su hijo. El bebé, sintiendo el olor y el calor familiares, dejó de llorar y abrió sus pequeños ojos, los ojos grises de su padre. «Hola, pequeño león», susurró Marco, las lágrimas finalmente cayendo. «Papá está aquí». Desató a Ricardo, quien se derrumbó a sus pies. «Lo siento, por Dios, lo siento. Mátame, lo merezco, pero sálvalo a él». «Levántate», ordenó Marco. «Vivirás con lo que has hecho. Esa es tu condena». Llevando a su hijo a salvo en sus brazos, Marco regresó a la cabaña. La reunión de Isabela con su bebé fue un momento de una belleza tan intensa que hasta el aire pareció contener la respiración. Lloraron juntos, se besaron a su pequeño, una familia rota y vuelta a unir por la fuerza de su amor. Lo llamaron Leo, por su fuerza, por el rugido valiente con el que había llegado al mundo y por el león que era su padre. El epílogo se escribió solo. Ricardo confesó todo. Ramiro y sus hombres fueron entregados a las autoridades. El escándalo destruyó lo que quedaba de la reputación de Elodia, Catalina y el doctor Morales. Se convirtieron en parias en su propia tierra y tuvieron que abandonar el pueblo. Ricardo, roto, también se fue a buscar penitencia en la soledad. Los años pasaron. La historia de Isabela y Marco se convirtió en leyenda. La cabaña en la montaña ya no era vista como el hogar de un ermitaño, sino como un santuario de amor y resiliencia. Ana ayudó a criar a Leo, un niño fuerte y feliz con los ojos de su padre y la sonrisa de su madre. 2 años después nació una niña, a la que llamaron Ana, con el pelo castaño y rizado de Isabela. El amor que una vez unió a 2 almas rotas se había multiplicado, llenando la cabaña de risas y vida. Ya no bajaban a Alborada. El mundo venía a ellos, amigos como el doctor Herrera o gente de otros valles que había oído su historia y buscaba la sabiduría tranquila de la pareja que había desafiado al destino. Una tarde, mientras veían a sus hijos jugar, Isabela se acurrucó contra Marco. «Pensar que todo empezó porque me vendieron como una cosa rota», dijo en un susurro. Marco la besó en la frente. «Tú nunca estuviste rota, mi amor», respondió, su mano descansando sobre el vientre de ella, donde una tercera vida comenzaba a agitarse suavemente. Solo estabas esperando a que alguien te plantara en la tierra correcta para poder florecer. La historia de Marco e Isabela es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en la sangre ni en las sentencias de los demás, sino en el amor incondicional que protege, sana y es capaz de crear vida donde otros solo veían un desierto. Un hogar no se define por las paredes de una casa, sino por el refugio que